La voz del derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, poder estar, como siempre, en cada programa, compartiendo a la distancia con grandes invitados de honor que nos acompañan para hablar de temas muy interesantes, muy importantes, pero sobre todo a ustedes que nos abren, pues en estos momentos de pandemia, sus computadoras, sus dispositivos para poder escucharnos y estar con nosotros. Pues déjenme recordarles que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el día de hoy estamos de manteles largos ya que contamos con la valiosa presencia del doctor Gabriel Valencia González, quien es un verdadero especialista en el tema que vamos a platicar, que es un poco en torno a lo que ha sucedido al home office o el teletrabajo, y algunas ideas que él nos va a comentar nuestro querido invitado, y que sobre todo decirles, salió un artículo muy interesante de él en la revista Puntos Prácticos de Do Fiscal de Thomson Reuters, a quienes agradecemos también, sobre todo a la maestra Evelia Vargas, que podamos estar platicando con este gran expositor y que nos platique un poco de este tema que sin duda alguna es muy interesante y que los combinamos, los invitamos a que se suscriban también a la revista para que puedan leer este artículo. Vamos a tener sorpresas más adelante, pero pues ahorita es importante platicar con nuestro querido invitado. Así que, doctor, gracias por aceptar la invitación, gracias por honrarnos con su presencia. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, afortunadamente, pues platicamos que un poco en el tema de la pandemia hay que estar adaptándonos a esta realidad temporal. No me gusta decirle que es la nueva realidad porque realmente creo que es temporal. Entonces adaptamos a esta realidad temporal. Y bueno, los legisladores no lo han visto tan temporal porque finalmente la cosa es que publicaron una nueva ley que tiene más pensado verlo como una nueva realidad que como una realidad temporal, pero bueno, pues también se vale ajustar un poco las leyes a lo que podemos vivir ahorita y que no sabemos si será el último evento de este tipo pandémico que vivamos, así es que bueno, pues están tomando precauciones seguramente en ese sentido. Así es, doctor, y creo que el tema cae como anillo al dedo. Enero nos recibió con este nuevo año, con una nueva reforma para materia de la Ley Federal del Trabajo, en crear un nuevo capítulo para regular el teletrabajo. Es decir, ya finalmente encontramos pues el tema en materia, pero sobre todo creo que deja muchas aristas, muchos puntos a analizar, mucha carnita de dónde sacar, porque ya nos platicará más adelante usted, hay opiniones encontradas donde esta reforma de alguna manera ha dejado mucho que desear, sobre todo para muchos especialistas como usted en la materia, porque dicen, bueno, sí se reguló, pero faltaron algunos puntos, y otros dicen, bueno, ya es algo, lo vamos a tener que regular secundariamente con algunas otras ordenamientos, ya sea por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también hay un tercer rubro que es, por ejemplo, los empleadores, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque hay obligaciones que tengo, pero ¿de qué manera? Pero bueno, aquí la estrella es usted, doctor, y queremos escucharlo. Nos comenta que nos va a compartir una presentación, así que adelante, doctor. Correcto, y pues por favor, siéntense la libertad de preguntarme las veces que requiera para que yo le pueda justamente compartir el punto de vista a usted y a las personas que amablemente nos ven. Gracias. Y bueno, pues les vamos a platicar un poquito justamente de esta reforma para regular el teletrabajo o home office, ¿no? Hay que mencionar precisamente que este tema del trabajo en casa, el trabajo a domicilio, ya existía en la Ley Federal del Trabajo y ahorita lo vamos a platicar. Aquí está una agenda de lo que vamos a ver el día de hoy, desde la definición de lo que es teletrabajo o home office hasta las conclusiones, bueno, pues pasando por todas estas nuevas condiciones que se dieron en la materia. Y bueno, pues les voy platicando, ¿no? Este término de home office
En realidad, hoy día las nuevas generaciones, los millennials, me da la impresión de que el licenciado Negrete es millennial y entonces ya aprendió el término home office desde hace mucho, porque más es una cuestión que mucha gente de estas generaciones más nuevas, los nativos digitales, la conocen muy bien y de hecho pues hasta andan buscando trabajar en home office. Es decir, ya no es una modalidad que nos fuera desconocida, mucha gente la busca hoy día precisamente tratando de darle una nueva dimensión al tiempo, porque finalmente esta es una cuestión de tiempo de traslado y una nueva dimensión a los medios de comunicación. Entonces, bueno, el término home office, pues viene de este anglicismo, ¿no? El trabajo en casa. Y nada más que, pues, el tema de la pandemia terminó por acelerarlo, porque ya mucha gente lo practicaba, decían, estoy de home office y a lo mejor estaban un día de la semana, 2 días de la semana, medio día a lo mejor, pero bueno, pues con la pandemia este tema se aceleró muchísimo. Y entonces mucha gente que en su vida se lo había imaginado, se enfrentan por primera vez a la computadora desde su casa, tenían de compartir pues las labores domésticas de los hijos, el propio trabajo, el compromiso familiar. Y bueno, pues justamente el legislador, pensando un poco en cómo regular este tema, pues se mete a ver justamente cómo van a ser los trabajadores para enfrentar el tema del home office o eh, del teletrabajo, ¿no? Pues ya existía, ya teníamos un artículo por ahí y un capítulo en la Ley Federal del Trabajo sobre el teletrabajo. Y claro, no lo medía en la dimensión en lo que se ve hoy día, porque inclusive también estaba considerado el trabajo manual, es decir, como aquellas costureras que de repente se les daba trabajo en casa o a las personas que se les decía, pues tú sobretas de todas estas cosas y ese es tu trabajo, ¿no? Entonces la gente se sobretaba en su casa todo el día, la gente hacía costura en su casa y pues entregaba el producto terminado, ¿no? Pero ahora, bueno, la dimensión de la comunicación, de tecnologías de información, pues se considera precisamente, ¿no? La legislación obviamente se había quedado muy atrás en esta materia, y con la reforma lo que se buscó es precisamente darle un vuelco totalmente novedoso, totalmente adaptado a la nueva realidad. Así es que, así es como precisamente se está buscando que una de las primeras cosas que es conveniente mencionar que la Ley Federal del Trabajo, que bueno, pues ya es una ley viejita que viene también del apartado A, en este caso que estamos viendo la Ley Federal del Trabajo, del artículo 123 de la Constitución, pues tiene un corte pues enfocado a las demandas justamente que se dieron a principios del siglo XX, es decir, muy cargada del lado del trabajador. Se entiende el marco histórico en el que fue publicada y entonces, bueno, había tremendos abusos de los patrones para con los trabajadores, pero de repente al nacer sindicatos de los tamaños que de repente vemos como el de la SEP, sindicatos como el SME, etcétera, que de repente se volvieron un tanto opresores con los patrones, yo creo que se debería buscar en primer término el equilibrio de derechos, de obligaciones de patrones y trabajadores, toda vez que estamos viendo solamente ahorita la parte local, pero no hay que olvidar que México está inmerso en un ambiente globalizado y la globalización pues nos hace ser más o nos obliga a ser más competitivos, ¿no? Y precisamente hablando de eso, esta primera reflexión sería precisamente que si bien a las empresas se le están pidiendo algunas cuestiones, como lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces, también habría que regular algunos aspectos de productividad, porque, por ejemplo, en la pandemia hemos visto cómo de repente al colaborador en la nueva reforma, pues no se le aprecia que se le pida un tema de productividad, un tema de competitividad. Y entonces de repente vemos que la gente pues, está, comillas, de vacaciones en la playa y trabajando desde la playa, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo puedes dar la misma calidad fuera de tu domicilio si realmente estás enfocado en otra cosa que no es precisamente el trabajo, ¿no? Pero también hemos visto el abuso del patrón, ¿no? El patrón precisamente, tengo muchos conocidos, alumnos, estudiantes, que me dicen que ahora en el home office trabajan más porque el trabajador antes entraba a su trabajo a las 9 y ahora la ven a las 7 de la mañana pidiendo que prepare una reunión, ¿no? Y son las 9 de la noche y sigue sin poderse desconectar, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son precisamente las que se está buscando regular en este sentido. Fíjese, doctor, que ahorita que tocaba ese tema, no sé si más adelante nos lo platique, pero es muy interesante porque sí, sin duda alguna, esta cuestión del teletrabajo como un tema, pues si bien es cierto, vamos a llamarlo así, el título de novedoso,
¿Por qué novedoso? Porque muchas personas no lo habían tomado en cuenta con tanto impacto desde el 2020, que fue cuando entró para México esta pandemia, ¿no? Que estamos viviendo y que nos tuvimos que adaptar a las cuestiones de distancia. Pero ese es un tema que toca muy interesante, porque este fenómeno que se ha estudiado, por ejemplo, en Europa y en otros países, del famoso burnout, donde pues ya hay una explotación muy grande de cierto aspecto del trabajador y de una violación a su intimidad, en el sentido de hasta dónde se fijan las jornadas de trabajo y hasta qué momento, y me parece la reforma, ya nos lo platicará, también hace esa parte del derecho a la desconexión que tiene que tener este trabajador, porque sí, sin duda alguna las jornadas de trabajo se vinieron a cambiar. No solamente a las 7 de la mañana ya había cuestiones de empezaban jornadas laborales, sino domingos, ¿no? Es decir, ya teníamos molestias de domingos ahí con el patrón de, oye, tienes que hacer tal cosa, y dices, bueno, ya en qué momento se tergiversó esta parte, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo vayamos viendo. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Sí, y es justamente, me parece que ese es uno de los principales temas en beneficio del trabajador, el derecho a la desconexión. Justamente en otros países, hablando de este tema, en Francia en 2017 ya hay un derecho a la desconexión y entonces ya hay ilegalidad en el momento en que el patrón le envía un correo electrónico, hace una llamada al móvil personal del trabajador, y hay una violación a la ley, ¿no? Y estamos hablando de hace prácticamente 4 años, ¿no? En 2017 ya entró en vigor en Francia y en Alemania. Las compañías precisamente están buscando no quemar el burnout a los trabajadores precisamente, en donde ya aparecen correos como este ejemplo que les pongo por acá, ¿no? Estoy de vacaciones, no puedo leer su correo electrónico y está siendo borrado, ¿no? Contáctate con Hans o con Mónica, si es realmente importante, y si no, pues cuando yo regrese, ¿no? Y el borrón se puede borrar electrónicamente, es decir, muchas compañías están buscando justamente darle ese espacio, ese derecho a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso está sensacional porque finalmente se ve que los patrones están tomando un poco más la conciencia de lo que nos gusta llamar el factor humano, que finalmente sí es el factor humano, y no simplemente hablar como si fueran un objeto de la propia compañía, ¿no? Y pues bueno, entonces ya entrando en materia de esta reforma, para el 11 de enero se publicó este decreto en el que se reformó el artículo 311. El artículo 311 solamente se modifica en un aspecto de la definición, como lo veremos más adelante, pero se genera un capítulo 12 bis, precisamente, que habla justamente en el tema del teletrabajo, y ya hace más bien muchas especificaciones en el tema de lo que sería la comunicación, ¿no? El teletrabajo o el trabajo a domicilio, que se llamaba así en la Ley Federal del Trabajo, ya nos decía que era el trabajo aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. ¿Ok? Entonces, finalmente, fíjense cómo aquí aparece un aspecto que suena un tanto contradictorio cuando habla sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, ¿ok? Y entonces, la adición que hace precisamente el artículo 330, en donde se empiezan a mover ya precisamente los conceptos más nuevos, nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada, es decir, quitándonos cualquier duda del párrafo anterior en donde nos decía sin supervisión, y consiste en desempeñar actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del empleador, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, y utilizando primordialmente tecnologías de información y comunicación para contacto y mando. Es decir, aquí ya nos borra un poco la duda, porque al hablar de subordinación estamos hablando de dirección, estamos hablando de supervisión, y finalmente como que quedó un poco el asunto de, bueno, ¿es trabajador o no? Porque si no hay supervisión, entonces pareciera que no hay subordinación. Aunque aquí ya pareciera que va modificando esa posible duda, ¿no? Y también en la continuación del artículo nos dice que la persona trabajadora, fíjese como ya no dice el trabajador, como antes decía la Ley Federal del Trabajo, en este asunto de la equidad de género, ya dice la persona trabajadora, y omiten ponerle la o el trabajador, como en muchas leyes se está poniendo, es el que presta servicio personal remunerado y subordinado. También nos quita la cuestión de la posible duda sobre la subordinación, utilizando particularmente tecnologías de información. Y aquí nos hace la primera gran definición
de lo que es tecnologías de información. Lo encontrábamos en otras leyes, el tema de tecnologías de información, como la ley FinTech, y en otras leyes lo podemos encontrar. Pero aquí ya más hacia el tema laboral, nos dice que las tecnologías de información y comunicación es este conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos, llámese celulares, laptops, etcétera, que tienen como propósito facilitar tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información. Entonces, este es el primer asunto clavado ya en temas de información. Aquí ya les venía comentando este tema de la contradicción, en donde el 311 nos dice que no había vigilancia ni dirección inmediata para el trabajador, y entonces ese es un concepto contrario a la subordinación. No obstante, el 330A ya nos dice precisamente contacto y mando entre patrón y empleador, ¿ok? Entonces, bueno, si bien existen en los dos artículos que parecen un tanto encontrados, finalmente ya nos dan la cuestión, ¿no? Ahora, como un tema de reflexión precisamente, cuando nos dice que en el trabajo a domicilio se considerará aquel que se desarrolle en más de 40% del tiempo, es decir, 2 días o más en la semana, entonces ya se considera como teletrabajo. Es decir, aquella persona que está en home office un día por semana, unas horas por semana, y no es mayor al 40%, entonces se considera precisamente home office, ¿ok? Nada más que la cuestión dice en el domicilio elegido por este. Entonces, precisamente como dice en el domicilio elegido por este, pues lo deja muy abierto, ¿no? A que de repente alguien que dijo, pues estás haciendo home office porque estás obligado por la pandemia o porque simplemente llegamos al acuerdo de que tú vas a hacer home office, pues desarrolla en un lugar en el que no se asegura la intensidad, no se asegura la diligencia del trabajo. Y esa me parece que es una de las principales cuestiones que quedan volando, porque decía al inicio de la plática que en este mundo globalizado lo que se está buscando es que la gente adquiera competencias, se vuelva competitiva, y pues finalmente si no está en un domicilio adecuado para ello, pues perdemos esta parte de la competitividad, y como veremos más adelante, bueno, pues no se menciona este tema para nada, ¿no? Y entonces, este asunto que les platico de la playa, de repente lo hemos visto, porque cuando nos ha tocado tener reuniones o cuestiones así, pues ¿dónde está? Pues en Acapulco, y haciendo que no, pues es que nos venimos de vacaciones, ¿no? Y entonces están atendiendo juntas y finalmente no están en lo uno, no están en lo otro, y entonces vacaciones de mala calidad y trabajo de mala calidad finalmente, ¿no? Porque no están ni en un lugar ni en el otro. O imagínense, ¿no? Que de repente tenemos una reunión y a nuestro colaborador le dimos home office, ya olvidémonos un poco de la pandemia, pero pues está en Europa y nos está hablando con un uso horario diferente, son las 3 de la mañana y el cual está desvelado. Bueno, finalmente es un asunto que queda ahí volando, ¿no? Así es que estos domicilios, como dice la elección del patrón, pueden ser domicilios temporales, ¿no? Y ese es un problema precisamente, y constantemente les estaré platicando como, en mi opinión, las regulaciones siempre deben ir en dos sentidos, ¿no? En derechos y obligaciones para los unos y para los otros, en el tema de patrones y trabajadores, y me parece que se debería de regular precisamente, o de acotar, que el domicilio elegido, bueno, pues puede ser un domicilio adecuado y no necesariamente el domicilio que por afán de sus vacaciones tomó la gente, ¿no? Ahora, por otra parte, el legislador también se preocupa en el tema de la intimidad, como bien nos platicaba ahorita el licenciado Negrete, como el tema de la intimidad queda un tanto resguardado por este asunto. Y nos dice un artículo 330I de esta nueva sección que es mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deben ser proporcionales a su objetivo, es decir, entre cierto objetivo se adecue, pues entonces se permiten ciertos dispositivos, ciertos sistemas operativos, ¿no? Pero nos dice más adelante que solo se pueden utilizar cámaras y micrófonos para la supervisión del trabajo de manera extraordinaria, es decir, no se puede considerar que la supervisión pueda ser en ciertas horas, en ciertos momentos, sino que dice cuando sea de manera extraordinaria. Finalmente, entiendo la preocupación de los legisladores por aquellos patrones que realmente son extenuantes con los trabajadores, que los maltratan en cierto sentido, que no les dan este derecho precisamente a la desconexión, o cuando menos no existe tal derecho a la desconexión. Pero también me parece que es un poco excesivo
el tema de obligar a la gente, a los patrones en este caso, a supervisar de la forma en que consideran correcta, ¿no? Es decir, la supervisión existe para una cuestión, existe para ejercerse de manera, por supuesto, responsable, de manera adecuada, de tal forma que se respete la intimidad del trabajador, pero que también el trabajador se compromete a estar en un sitio adecuado justamente para el tema de dar una calidad y diligencia en su trabajo. Entonces, finalmente creo que sí hay que acotar. Me pareció que esta medida de no utilizar cámaras y micrófonos, si bien el patrón lo puede usar de manera excesiva, abusiva, por supuesto, también me parece que acotarlo a un tema extraordinario también queda fuera de lo que pudiera ser la lógica de lo que es el tema de supervisión en una cuestión meramente de competitividad y de diligencia para los trabajadores. Y ahora, en los contratos individuales para aquellas compañías que no tienen contratos colectivos, se establece que de existir ya la condición de home office como una cuestión permanente, entonces en las condiciones individuales de trabajo, en los contratos individuales, deben tener las características que ya nos mencionaba antes la Ley Federal del Trabajo en el artículo 25, pero adicionalmente nos ponen por aquí dos conceptos que son muy importantes, ¿no? El contrato individual de trabajo entonces deberá aparecer descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, es decir, su salario. Además del concepto por pago de servicios en el domicilio. Estamos hablando de estos servicios que pueden ser energía eléctrica, que pueden ser también el Internet, y los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan de los máximos legales. Es decir, aquí ya nos están estableciendo el derecho a la desconexión, es decir, si tú estás contratado de 9 a 6, bueno, pues solamente tienes que estar en contacto con tu patrón de 9 a 6. Está el derecho a la desconexión, pero también se establece la obligación para el patrón de pagar esta parte proporcional de servicios relacionados con el teletrabajo, que genéricamente si hablamos del trabajo de oficina, pues estaremos hablando de energía eléctrica y estaremos hablando del servicio de Internet. Ahora, como aquí dice precisamente que pagará una parte, bueno, ¿qué parte es proporcional? ¿Cómo podemos calcular los watts? ¿Cómo podemos calcular la banda que está ocupando el teletrabajo? No, pues simplemente cómo se va a pagar, ¿no? O sea, ¿cómo van a sacar esta parte proporcional que tienen que pagar el empleador? ¿Con base en qué, por ejemplo? Así es. Y más allá, licenciado Negrete, fíjense, en la parte 4 dice, el equipo de insumos de trabajo, incluyendo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud, que se entregan a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Qué pueden ser? El equipo de cómputo, pueden ser las sillas ergonómicas, más adelante lo vamos a platicar precisamente. Y entonces dicen al patrón, pues tú tienes que ocupar de darle a los trabajadores las herramientas, ¿no? Ahora, si bien seguimos hablando de reglamento, perdón, de relaciones individuales, contratos individuales de trabajo, dice que si no hay contrato colectivo, en el reglamento interior de trabajo aparecerán estas condiciones precisamente en las que se garanticen vinculación y contacto entre personas y trabajadores, ¿no? Es decir, ya lo ligan en el contrato individual y se liga en todo caso en el reglamento interior de trabajo. Me parece interesante y quisiera hacerle esta pregunta, maestro. A ver, claro. Nos decía que dice que se tiene que pactar en el contrato individual de trabajo, el teletrabajo, ¿no? Posteriormente, las condiciones generales normalmente se estipulan cuando hay un sindicato en un contrato colectivo de trabajo. Correcto. Entonces, quiero pensar cómo tendrían que hacerle. Es decir, hoy por hoy todos los trabajadores que por cuestiones de la pandemia tienen que estar trabajando por teletrabajo, tienen que modificar entonces los contratos que ya firmaron previamente con sus empleadores, modificarlos y nuevamente firmarlos. Esa es una. Y la segunda es cómo se va a agregar en el contrato colectivo de trabajo, porque tiene que haber también ahí una negociación colectiva en esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llevar aparte esta negociación colectiva? Y tres, ¿cómo se haría esa adecuación en el reglamento interno más bien, si no hubiera el contrato colectivo? Es decir, me queda la duda porque pues estamos hablando que esto ya entró en vigor y nos lo va a decir usted ya, o sea, prácticamente ya está operando. Entonces,
¿cómo es que le tienen que hacer hoy por hoy, por ejemplo, las empresas para adecuarse a estas obligaciones? ¿Qué opina usted, doctor? Claro, y de hecho el tema de los contratos individuales es una cuestión justamente de hacer los adendums correspondientes, ¿no? Hacer adenda para los contratos individuales, de decir, bueno, pues ya lo veremos más adelante, pero esta situación puede ser reversible, es decir, hoy estás en teletrabajo, pero mañana vas a regresar a tu oficina, ¿no? Entonces, el adendum debe de considerar este punto de que en algunos casos a muchas empresas ya les gustó el tema de decir, oye, pues si no pago toda la luz aquí de mi edificio, si ya no pago la renta del edificio, si ya no gasto jabón y insumos para el baño de todos los trabajadores, no, pues ya me gustó que estén en teletrabajo. Eso podría ser permanente y me parece que muchas empresas van a quedarse en este tema del home office, ¿no? Pero en muchos otros casos sí van a regresar y entonces la condición puede ser reversible y el adendum que se haga al contrato individual, pues tendrá que decir que de acuerdo a las conversaciones entre trabajador y patrón, la condición puede ser reversible. Lo vamos a ver ahorita en un momento porque esa condición puede ser reversible, ¿no? Ahora, el reglamento interior de trabajo se tendría que modificar y, por supuesto, si está registrado ante las autoridades laborales, pues habrá que entregar el nuevo contrato, el nuevo reglamento interior de trabajo, perdón, hacerlo de conocimiento de la autoridad laboral. Y en el contrato colectivo, por supuesto, y esa es la parte más terrible, que tendrá que ser parte de la negociación contractual, el incluir este tema del home office, y ahorita platicaremos de las relaciones colectivas de trabajo, cómo también se van a ver afectadas por este tema del home office, y el cuidado que debemos de tener cuando hagamos negociación salarial, y hablemos de contrato colectivo, porque esto se puede malentender en cierto sentido, y si las condiciones no se llevan de forma adecuada, puede quedar como una carga, bueno, tremenda por mucho tiempo o para siempre inclusive, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy adecuada, muy al lugar, el tema de cómo se van a modificar, ¿no? Y hablamos ahorita de relaciones colectivas precisamente en este tema. Pues bien, y precisamente ahorita hablando de la normatividad anterior, precisamente atendiendo estas tendencias internacionales del home office, precisamente se otorga el derecho a la desconexión. Me parece acertado hacer el uso de este derecho a la desconexión. Y en el tema del pago proporcional, como bien pregunta el licenciado Negrete, ¿no? ¿Cómo calculamos esta proporción de electricidad e internet? Y en todo caso, el patrón, ¿cómo lo va a deducir? O sea, porque finalmente dice, bueno, se lo doy al trabajador, ¿y cómo lo deduzco? ¿Se lo pago en la nómina como herramienta? Es decir, el SAT ya tiene la clave en los sistemas de nómina para cubrir el home office o la parte de home office. Toda esa parte del CFDI no existe todavía el cómo meter la parte del uso o de internet que se haga en el recibo, si es que se pagará por nómina, se pagará por fuera, se les dará una cuestión así como los viáticos, es decir, toda queda parte pendiente el cómo se va a deducir para los patrones y cuánto, es decir, no sea determinado el cuánto se dará, cuánto es suficiente, porque finalmente el tema de la energía eléctrica, el tema del internet, no podemos calcular partes proporcionales a lo mejor del ancho de banda o de los watts que se ocupan durante un día para la computadora, ¿no? Es una cuestión dificilona, ¿no? Y además les platicaba el tema de la simetría. Les he comentado que las leyes deben ir en dos sentidos, en el sentido de derechos y obligaciones. Y fíjense, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Hasta donde sabemos, nunca se le obligó a los trabajadores a pagar su parte de luz por conectar su celular en la oficina. Ya ven que muchos llegan y conectan su celu en la oficina o conectan su tablet al internet y pues nunca se les ha cobrado. Es decir, no digo que se les cobre, lo que voy es que precisamente no hace sentido cuando de repente el patrón paga y decir, bueno, pero los trabajadores, ¿a qué los obligas? No digo que paguen, pero por no obligarlos a que cumplan con su parte, que sería la parte de la diligencia, de poner el cuidado adecuado en su trabajo, ¿no? Entonces, finalmente, este es un tema simplemente como reflexión, no digo que se va a hacer, ni siquiera creo que sea posible hacerlo, pero entrando justamente a las condiciones colectivas de trabajo, cuando hay contrato colectivo, la condición del home office se deberá de poner en las condiciones de trabajo precisamente, ¿no? Aquí es donde precisamente tenemos que poner este cuidado del cual hablaba hace un minutito, porque tendremos que mencionar que este pago del trabajo en caso de la parte proporcional de insumos como pueden ser electricidad o como pueden ser precisamente el uso del internet, se consideren herramientas de trabajo y no una prestación laboral.
Porque si esto quedara como una prestación laboral, imagínense que viniera la discusión salarial y que dijeran los representantes sindicales, ¿no? Y para este año queremos 3% en salario y 5% en prestaciones, incluida la parte de Internet y de energía eléctrica, ¿no? Entonces, el cuidado con el que se debe manejar la cláusula en la que se incluya precisamente este tema de la proporción de luz, se tiene que considerar como una cuestión necesaria, como una cuestión asimilable a las herramientas y no como una prestación, porque si no, entonces esta obligación patronal se puede convertir en una carga que se entendió mal, se metió como una prestación, lo cual no es correcto, ¿no? Esa sería la cuestión en este tema de las relaciones de trabajo, para que no se malentienda y bueno, los sindicatos de repente no empiecen a solicitar cosas que no son necesariamente prestaciones. Y fíjense, adicionalmente a todo lo que ya platicamos, las obligaciones en materia patronal, ponemos aquí en negrillas precisamente aquellas que son más importantes sobre el tema de la reforma. La primera dice, proporcionar, instalar, encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipos de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras, ¿no? Ahora, la parte 3 dice, asumir los costos derivados del teletrabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso, pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Y otra muy importante dice, respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Y todas, bueno, suenan muy, muy bien, hasta que lleguemos a las obligaciones precisamente de los trabajadores, ¿no? Nos dice, tener mayor cuidado con la guardia y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciben. Ahora, no podemos garantizar que lo que el patrón le da al trabajador, exclusivamente lo va a utilizar el trabajador. Es decir, a lo mejor, voy a poner un ejemplo, muchas veces el trabajador no tiene la posibilidad de comprar una computadora, se la compran y de repente ya no es la computadora del trabajador, sino es la computadora de la familia, ¿no? Es decir, entonces ya todo el mundo baja canciones y todo ese rollo, ¿no? Vaya, a lo que voy es que precisamente este tema se presta a muchas cuestiones que quedan muy abiertas, y finalmente no le pedimos al trabajador más allá de cuidarlo, bueno, pues está bien, ¿no? Pero fíjense, esta fracción segunda dice, informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios en telecomunicaciones, consumo de electricidad, derivados del teletrabajo. Y si vemos las demás disposiciones que precisamente son de sentido común, son cuestiones que ya la propia Ley Federal del Trabajo maneja en cualquier trabajo en lo general, pero tampoco se dice que haga un trabajo de calidad, no se dice que sea un trabajo en el cual ponga el máximo de su esfuerzo, etcétera, entregar el trabajo a tiempo, bueno, la serie de cuestiones que por supuesto ya sabemos que existían, pero no se aprecian aquí como una obligación adicional del trabajador. Es decir, no porque estés fuera tienes que hacer un trabajo menos, no porque esté fuera tiene que ser un trabajo negligente. Me explico, es decir, no se menciona la intensidad con la que se debe hacer los trabajos y finalmente, si estamos hablando de competitividad, finalmente sí tendríamos que ponerle por aquí alguna obligación al trabajador en este sentido. Ahora, es otro punto que menciona, y era interesante ver cuáles son sus comentarios, maestro, es, por ejemplo, se supone que, como bien sabemos, el patrón es el que tiene que dar los insumos de trabajo, ¿no? Tiene que darlos, obviamente es propietario de los mismos y el trabajador tiene la obligación de cuidarlos y manejarlos debidamente. En este caso, bien lo señalaba usted, normalmente el material del trabajo o el insumo de trabajo viene a ser una computadora que es propietario, el propietario es el propio trabajador o la familia, ¿no? En este caso. Por lo tanto, ahí, ¿qué opina usted? ¿Tendría o no el patrón la obligación de comprar máquinas, laptops, portátiles para estos trabajadores y que se crearan ciertos candados de cuidado y de esto de ella para, pues vaya, para ver que sí se esté cuidando periódicamente? O en la tesitura de que, bueno, pues el trabajador es quien pone el insumo principal, pues entonces sí hace pues mucho sonido que el patrón tenga entonces que pagar la parte proporcional de luz, de internet y demás. ¿Qué opina usted? Y tiene toda la razón. El asunto está en que
voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo 10 trabajadores, todos están en su computadora, todos están en su silla, se van a su casa y dicen, bueno, estoy usando mi computadora y mi silla. Entonces, ¿le debo de comprar una o le debo de mandar la suya, no? ¿Le debo de comprar una silla nueva o le debo de mandar una? ¿Me explico? ¿Le debo de mandar la que él ya utilizaba? Entonces, el asunto es que es obligación del patrón proporcionarle, pero finalmente el trabajador puede decir, no, esta silla ya está vieja, necesito una nueva, ya no se adapta a mis condiciones en casa, lo que usted me diga, ¿no? Entonces, debe de haber reglamentación. Hay el hueco todavía de una norma oficial mexicana que queda por ahí pendiente. La autoridad tiene 18 meses por ahí para establecer la norma oficial mexicana. Y yo creo que en ese sentido van a quedar aclaradas muchas de estas cuestiones, ¿no? Debo de comprar una, le debo dar la que tiene, hasta dónde llega mi obligación. Exacto, o hasta, por ejemplo, lo que decía usted, la silla ergonómica, ¿no? Hay diferentes tipos de sillas, Claro. ¿no? Y dependiendo todo lo que te protege, pues es el costo. Entonces, ¿qué va a forzar ahí? Es decir, ¿cuál es el costo entonces que el trabajador, el empleador debe tomar en cuenta? ¿Le voy a dar las más económicas o las que sí sirvan? O en este caso, ¿qué criterio se va a tomar para ello, no? Aparte, deje usted las sillas, sino los riesgos de trabajo, ¿no? También que pueda haber en esta parte. Oye, pues sabes que por estar en una silla que tal vez no es la adecuada y pues puedo tener lesiones el día de mañana de vista, de ortopedia, etcétera, pues cómo, es decir, cómo se va a plantear todo esto. Yo creo que sí deja muy abierto todo este detalle, doctor. Sí, túnel carpiano, ¿no? Por ejemplo, porque imagínate que diga, es que yo trabajo en la mesa del comedor y no me queda nivel y ya me lesioné el túnel carpiano, por ejemplo, ¿no? Que esa es una lesión muy común ahora por el uso del ratón y todo esto, ¿no? Del Sí, que da mouse. aquí en los dedos, bueno, en el pulgar y... Ajá, sí, y por acá está Exacto. el túnel carpiano, ¿no? Entonces, dice, entonces eso obliga a que también tengan que proporcionar un escritorio, una mesa de trabajo, etcétera. O del otro lado, es decir, si uno busca en internet sillas ergonómicas, se encuentra desde la silla secretarial ergonómica, que es chiquitita, con un Ajá. respaldo a media espalda, hasta la que tiene un respaldo grandote con cabecera y todo, y queda bien abierto. Entonces, la norma oficial mexicana seguramente nos va a dar un, una buena pista de lo que debería de ser lo justo para los unos y para los otros, ¿no? Porque hay Así. que insistir que debe ser justo para unos y para otros, ¿no? Bueno, pues en este tema de los contratos colectivos, como les platicaba, se va a poner muy, muy divertido, ¿no? El hecho de la negociación. Ahora, ya en generalidades sobre este tema, hay otras disposiciones no menos importantes. Este tema del teletrabajo podría ser voluntario, salvo casos de fuerza mayor, es decir, en tema de la pandemia es una causa de fuerza mayor, pero puede ser reversible y eso nos lo dice un artículo del 330G precisamente, en que diga, bueno, pues sabes que ya no me acomodé con el asunto del home office, me voy de regreso, bueno, pues está bien, ¿no? Vente de regreso, ¿no? Entonces, esa parte queda bien, queda clara, puede ser reversible precisamente. El tema de la perspectiva de género también me parece muy bien porque se está observando en muchas leyes. Nada más que me parece que el artículo quedó un tanto, pues no sé si corto o no sé si realmente como una buena intención, en el sentido de que la disposición dice, el empleador debe observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Y entonces habla de conciliar vida personal y disponibilidad de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, en una empresa chiquita se antoja muy sencillo de repente conciliar la vida personal y ver la disponibilidad de la gente. Pero ahora imaginen un banco que a lo mejor tiene 3,000 personas o alguna empresa que tiene 5,000 personas. Se me hace muy, muy, muy complicado de repente poder conciliar esta vida personal de la gente y sus disponibilidades. Es decir, acomoda muy bien para una empresa pequeña, pero para una empresa grande, esta conciliación resulta un trabajo gigantesco que difícilmente las empresas van a decir, ay, no, no, ¿saben qué? Esto está complicadísimo, cero home office, todos vénganse de regreso, ¿no? Entonces, esta que pudiera ser una gran herramienta precisamente para poder dar puestos de trabajo, inclusive para hacer una modificación en la ley a futuro para decir trabajo por horas, que en México no existe el trabajo por horas, en la que mucha gente puede salir beneficiada porque si lo contratáramos por horas podrían trabajar en casa, podrían tener seguridad social por horas precisamente,
y todo el mundo estaría muy contento, ¿no? Pero esto pareciera que de repente pudiera ser una cuestión difícil en la que las empresas dijeran, no, eso está muy complicado, todos de regreso, ¿no? Y me parece que ahí quedó un poco corto en este sentido. Y bueno, lo que les platicaba de la norma oficial mexicana, precisamente que va a considerar factores ergonómicos, factores psicosociales, factores de riesgo, precisamente, que pueden ser adversos para la vida, integridad física o salud de las personas. Y nos habla que precisamente el gobierno federal, seguramente a través de la Secretaría del Trabajo, tiene 18 meses para publicar esta norma oficial que comprenda todas estas cuestiones que nos van a dar un poco más de claridad. Pero bueno, este plazo se vence por ahí del 12 de julio del 2022, o sea que de no tener la norma antes, pues vamos a estar pensando precisamente pues la calidad de las sillas, justamente lo que estamos platicando, la calidad de los bienes, qué puede causar riesgos a la salud física, a la integridad de las personas precisamente. Y claro, el tema de los inspectores de trabajo, que están obligados a ver que el empleador cumpla con las condiciones de las cuales platicamos en este programa, ¿no? Bueno, finalmente podemos concluir varias cosas. Si ustedes recuerdan el tema del home office, del outsourcing, venía perfectamente armado, es decir, modificaba la ley del IVA, modificaba la ley del ISR, modificaba el Código Fiscal, la Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social y la del Infonavit, para precisamente tratar de que el outsourcing se regule. Y esta reforma en este sentido me parece que sí quedó un poquito chiquita, ¿no? Porque en el tema de los trabajadores no habla de productividad, no habla de competitividad en el sector precisamente de los trabajadores, pero además en México no podemos tener trabajadores de primera y trabajadores de segunda, porque también hay muchísimos trabajadores al servicio del Estado que están haciendo home office y la regulación en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fue nula, es decir, no se modificó nada. Entonces, esto viene un poco al dicho aquel proverbio que dice, hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, ¿no? Entonces dice el gobierno, pues que se haga sobre de los privados, pero a mí no, pues conmigo no, porque imagínense, nada más por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos millones de maestros, que entiendo que son alrededor de 2 millones de maestros, están dando clases en casa? Trabajadores que son precisamente del Estado, que no les van a dar computadora, no les van a dar silla, no les van a dar ningún material y tampoco les van a pagar internet y no les van a pagar energía eléctrica, solo por hablar de un gremio grandotote que son trabajadores al servicio del Estado. Entonces pareciera que tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda y creo que eso no se puede permitir. Es decir, esta reforma en vez de ser integral, quedó corta en ese sentido, ¿no? Y además, lo que ya platicábamos, no hay cómo calcular la proporción de luz, la proporción de internet para los trabajadores, eh, o la obligación de los activos, es decir, qué tipo de activos, cómo van a ser destinados exclusivamente para el uso del trabajador. Y pues claro, la norma oficial que tendremos todavía 18 meses por ahí colgada a que nos den las cuestiones, ¿no? Precisamente creo que es un acierto de los legisladores poner una jornada estricta, una jornada con derecho a la desconexión, pero sistemáticamente omiten citar obligaciones para los trabajadores en cuanto a la intensidad de su trabajo y como les he venido platicando, pues debe de ir en dos sentidos, en el sentido patronal, pero también en el sentido de que los trabajadores pongan lo necesario para cumplir con la intensidad, con la diligencia que se requiere en haciendo home office o haciendo trabajo en su domicilio habitual de labores, ¿no? Y bueno, pues básicamente de eso trata la reforma y entonces pues con mucho gusto para que podamos platicar un ratito más sobre ello, licenciado Negrete. No, pues de verdad muchas gracias, querido doctor. Fue muy interesante esta presentación y esta exposición que nos acaba de dar. Sin lugar a dudas, pues queda mucho en el tintero. Creo que las dudas que teníamos fueron contestadas y otras fueron ampliadas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no están contempladas, como bien lo señala en la propia reforma. Hay muchas cosas, creo que fue una reforma muy laxa, ¿no? Fue una reforma como para sacar el balón ya del análisis, es decir, querían una reforma, ya está, ¿no? Entonces, ahorita lo difícil va a ser reglamentar todo lo que la reforma no hizo, ¿no? Entonces, creo que más bien las preguntas van a seguir abiertas, ¿no? En esta parte.
Por ejemplo, yo no sé cómo ve usted que se tengan que hacer pues algunos protocolos, por así decirlo, ¿no? Es decir, pues crear protocolos en los cuales, mira, pues mientras las empresas que fijen, yo te voy a apoyar con esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, así vamos a trabajar, fírmalo, ¿no? Creo que es una forma en la cual pueden sacar el bache también ahorita, porque precisamente, o sea, no hay cómo sea el coste proporcional de los gastos, ¿no? No, y si lo pensamos desde ese punto de vista, vamos a pensar que en un horario de 9 a 6, usando una computadora y usando la misma energía eléctrica, no será lo mismo pagar, voy a poner un ejemplo, 500 pesos al mes para Cemex, una empresa gigantesca, que para una microempresa. Es decir, la proporción, por supuesto, es gigantesca porque la microempresa igual apenas va saliendo y de repente le agregamos cubrir una cuestión adicional en la que no se considera tampoco por ninguna parte la proporción de la empresa, el tamaño de la empresa. Porque si de repente nos fijan tarifas fijas, es decir, 500 pesos a todo el que tenga teletrabajo, no es la misma la dimensión de una empresa multinacional, de una empresa que cotiza en la bolsa, a una pyme, ¿no? Entonces no hay proporción, finalmente, y la pyme le da empleo al 75-80% de la población en México, no formal o informal, pero finalmente así es. No, pues sí, tienen toda la razón, doctor, en esta parte. Y así quedan muchas otras, ¿no? También el hecho, como lo decíamos nosotros, el tema de los riesgos de trabajo, el tema de cómo, por ejemplo, van a evaluar que sí esté trabajando el trabajador, ¿no? Porque es otro punto importante. Es decir, bueno, tienes el derecho a la desconexión, pero también de qué manera, pues, vas a evaluar el hecho de que estés trabajando en esas horas, ¿no? Activas, ¿no? Obviamente, pues no se puede manejar tal vez una cuestión de producción, ¿no? Tendríamos que ver ahí cómo se tendría que evaluar, doctor. Creo que todo esto va a ser mucho trabajo todavía. La reforma de teletrabajo apenas comienza y no dudemos que inclusive pues sufra alguna otra reforma, ¿no? Inclusive como iniciativa para empezar a regular esta parte. Vamos a ver qué pasa. Creo que en lo personal estuvo muy interesante esta exposición, doctor. No sé si usted tuviera alguna otra conclusión antes de pasar a la sorpresa que tenemos para el público. Pues no, me parece que con esto abarcamos todos los puntos que por ahí han salido. Creo que únicamente, como bien dice, habrá que esperar alguna regulación adicional. No sé si en esta legislatura ahorita tienen algunos aspectos ya urgentes por sacar. Se nos vienen las campañas electorales, ahí medio se paralizan ciertas actividades. En agosto se acaba el periodo legislativo. No creo que ahora termine con alguna otra reforma. Ya lo veremos por más adelante. Pero bueno, pues mientras esperemos y tratemos de adaptarnos a esta nueva regulación. Así es, doctor. Pues bien, queridos amigos, como decíamos al inicio del programa, tenemos una sorpresa gracias a Thomson Reuters y a la noche Belia Vargas. Thomson Reuters va a donar 5 revistas de puntos prácticos de este mes de febrero, precisamente en donde sale el artículo de nuestro querido doctor Gabriel Valencia González. Y pues se entregará a las primeras 5 personas que comenten qué le parecería a usted, doctor, qué le gustaría que fuera la dinámica, que contestaran alguna pregunta y cuál sería la pregunta. Pues más bien que hagan una pregunta, porque finalmente esto se vuelve más productivo si ellos nos preguntan algo. Entonces a las 5 personas que pregunten algo y que les contestemos, bueno, pues adelante, ¿no? Creo que sería más interesante. Me parece muy bien, estamos cambiando las reglas del juego. Las primeras 5 personas que pongan 2 preguntas que sean del tema de teletrabajo y que no hayamos contestado en esta charla, se las haremos llegar al doctor Gabriel Valencia para que les dé contestación y contestarles a su vez, y pues se harán acreedores también de este ejemplar, de esta revista, para que lean este artículo y aprendamos más. De verdad, muchas gracias, querido doctor Gabriel Valencia, por su tiempo, por estar con nosotros. Queremos invitarlo más adelante a hablar de otros temas. Este espacio es suyo y va a ser un gustazo siempre poderlo escuchar. Y también agradecer al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general,
y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y sobre todo agradecerle a usted que nos ve. Por favor, suscríbase a nuestro canal. En la parte de abajo aquí, denle en el botón, clic en suscribir y también en la campanita para que siempre sean los primeros en que reciban el nuevo material que tenemos para ustedes. Comparta esta información. De nada sirve quedarnos con el conocimiento si no lo compartimos. Así que déselo a un familiar, a un amigo, a un vecino. Es más, hasta su patrón, por ejemplo, si es trabajador o si usted es patrón, a sus trabajadores para que se vayan enterando todos juntos. Como lo decía el maestro, el doctor, hay que hacer sinergia entre las dos partes, trabajadores y empleadores. No somos cuestiones aparte, sino somos un cúmulo, un conjunto, y pues hay que darle. Así que también regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando estos programas. Y pues de verdad, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, ha sido un gusto y pues esperamos nos veamos un poco más adelante con otras cosas que platicar. Excelente, pues muchas gracias y excelente día. Que esté muy bien, muchas gracias. Buen día a todos.